Vamos ahora a describir la forma como uno realiza el video que puede usarse como prueba sustitutiva para cualquiera de las tres pruebas. O sea, uno puede de hecho hacer para cada prueba una prueba sustitutiva. Este es un extra con la idea de que no solamente se logre el tema de calcular, sino también uno practique el tema de demostrar que conceptualmente está entendiendo correctamente la materia. Ahora, para poder hacer un video que valga como prueba, hay que poder cumplir un par de exigencias mínimas que tienen que ver con, primero que todo, la forma como uno explica las cosas, de modo que uno pueda determinar que realmente la persona está dominando el tema, y también que realmente se demuestre el dominio de ello y que es uno la persona que está diciendo ser. Así que lo primero es la forma como uno puede presentar el contenido de lo que se presenta. Y para ello lo que interesa es que justamente la idea es que uno improvise, demuestre que espontáneamente puede hablar del tema y no está leyendo a lo que está preparado. Por eso que uno puede presentar imágenes, uno las puede preparar, las puede tener en la forma como va a producir el video. En el video se pueden ver imágenes, se pueden ver ecuaciones y se pueden pautear conceptos que uno va a explicar. Importante es que no se deben incluir frases explícitas que uno pueda leer, porque eso no demuestra dominio, demuestra que alguien sabe redactar, que ni siquiera es necesariamente la persona que lo está presentando. Por eso ustedes pueden pautear todo, puede estar preparada la pizarra o lo que quieran con las palabras claves que quieren justamente expresar y explicar, pero no es obviamente tampoco leer las pautas, sino es explicar lo que justamente las pautas están tratando de resumir. Así que es importante que uno libremente esté exponiendo. En consecuencia, la vista está ya sea hacia la pizarra donde uno está escribiendo o hacia la cámara y uno está hablando directamente en forma espontánea. Y tiene estos apoyos visuales que son imágenes, ecuaciones y pauteos. Después, la imagen misma de la persona tiene que estar visible todo el tiempo en el video. El mínimo que tiene que tener es un quinto de la altura del cuadro, o sea, desde esta parte de acá arriba hasta la parte de acá abajo, un quinto de ello que es aproximadamente lo que significaría más o menos mi cara acá dentro de esto. Esto es un poquito menos de un quinto. Y, pero no más allá de un medio, porque si no está tapando demasiado. Ahora, si ustedes quieren filmarse directamente y se ve la cara aquí en una buena parte, ok, también es válido, pero eso es importante para que la cara siempre esté visible y corresponda a lo que es la imagen que uno tiene en los archivos de la universidad con la foto que uno tiene de sí mismo, para que uno pueda verificar que se trata de la persona que está presentando y no es otra persona la que está presentando. Después, el tema del audio. Importante que una vez que uno filmó, verifique que el audio está funcionando. Si el audio no está funcionando, en consecuencias, todo lo que no se escuche va a ser considerado como que no se explicó. En consecuencia, uno está perdiendo puntaje. Lo mismo ocurre si uno, por ejemplo, tiene ruidos que no permiten entender lo que se está hablando. En ese caso también se va a considerar como no dicho. Y esto en particular ocurre cuando hay música de fondo. En consecuencia, no se debe tener música de fondo porque eso justamente evita que uno pueda entender lo que la persona está diciendo. Así que es importante verificar y que sea claro lo que se dijo. Lo otro es el tiempo. El tiempo que está planificado es de 3 minutos, 180 segundos. Cualquier cosa que sobrepase ese tiempo no va a ser ni siquiera mirado. O sea, ni se va a considerar en la corrección, no es parte del video que se está evaluando. Y lo otro, tampoco no se debe hacer juegos de modificar velocidades de cómo el video está siendo después tocado, porque uno podría filmarlo en una cierta velocidad y después dejar programado de que corra a otra velocidad, con lo cual al final, si quieren, ok, si quieren hablar rápido pueden hacerlo, pero es un ejercicio que tienen que hacer en ese sentido. Después uno puede editar el video, uno puede parar el video, volverlo a filmar, puede sacar pedazos del video y volverlos a poner de otra forma, en otro orden. Lo que no se debe hacer es modificar la asociación de imagen con voz. Tiene que ser siempre el elemento, uno podría rearmarlo, pero siempre tiene que ser la imagen y la voz en conjunto. Ahora, sí, también hay que respetar el orden. Primero va a haber que explicar el tema del tema que se está hablando, después de la primera ecuación y de la segunda ecuación. Una vez terminó la parte del tema, ya no, lo que se diga después no va a ser parte de lo que es el tema, sino ya es la parte de la primera ecuación y después de la segunda ecuación. Así que para que la cosa sea fácil de evaluar, tiene que mantenerse este orden. Es como que uno estaría contestando en el ejercicio 2 algo del ejercicio 1. No corresponde.
Así que es importante, uno puede hacer esas modificaciones, pero tiene que respetar justamente que el audio y la imagen estén juntos y que en general el documento corresponda a la forma que uno lo tiene que presentar. Después, el envío no es vía video, no se aceptan videos enviados por correo por razones de seguridad. Lo que es importante es que si uno tiene, por ejemplo, algún tipo de sistema que le permita compartir cosas que filmó, basta que uno mande el link. Lo que vale es el mail y la hora en que se recepciona, o sea, se envía ese mail con el link válido, funcionando. Si es que el link está malo, no es considerado como entregado. Así que uno después lo verifica y uno mismo, por favor, revisar que el link esté funcionando adecuadamente, que los permisos también estén dados. Si uno quiere, puede hacerlo incluso en una página incógnito, por ejemplo, va a probar que no haya ninguna cosa que funcione por uno en el computador de uno y uno asegurarse que va a ser leíble, escuchable. Lo otro también que se puede hacer si uno no tiene esa facultad, uno tiene el video pero no sabe cómo hacerlo, uno lo puede subir a YouTube y en YouTube después uno manda sencillamente el link a ese video. Y también acá es conveniente haberlo revisado en un incógnito, en una pantalla incógnito, donde no hay problemas de contraseñas ni nada, de que realmente se pueda ver en forma pública o justamente entregando la contraseña que ayude para poder verlo. Así que la forma de entrega no es vía video enviado, es vía link. Y por razones de seguridad no hago ninguna excepción en ese punto. Eso es importante. Ahora, la forma de filmar, existen varias formas, como lo estoy haciendo yo en este momento, que estoy usando una aplicación que es de mi propia creación, en que aquí aparece mi imagen y aquí aparece un tipo PowerPoint al lado. Existen una serie de aplicaciones comerciales que uno puede usar para esto, que son gratuitas muchas. La otra es que uno sencillamente toma el teléfono, lo pone en un trípode o lo pone apoyado en un par de libros y se filma a sí mismo hablando. Eso es también cierto. Recuerden que uno tiene que hablar los 3 minutos y todo lo que después ocurra en que uno tiene que apagar en la película y sobrepasó da lo mismo, porque eso sencillamente no se considera en la corrección. Así que no hay que ser un experto en editar videos tampoco. Así que uno puede hacer eso frente a una pantalla en donde uno escribe cosas o puede hacer con una aplicación donde con algún tipo de herramienta puede hacer uso de algún tipo de material de presentación. En el caso del computador, uno trabaja con una cámara web. En el caso del teléfono que lo está usando, lo puede montar elegantemente en un trípode o en la ayuda que sea y usando sencillamente la cámara del celular. Incluso ahí puede ponerlo en modo que uno se está autofilmando y se ve a sí mismo como está viendo para estar bien encuadernado y ver que está saliendo apropiado. Ahora, ¿qué es lo que debe contener el video? Estos son los 3 puntos que hay que incluir porque se evalúa en función de tener estos puntos completos y bien explicados. Hay uno que tiene que ver con el tema mismo del que viene el ejercicio, en que hay que explicar el tema, qué es lo que busca el tema, cuáles son las variables, cuáles son las relaciones principales y cuáles son las restricciones para su aplicación. Vamos a ver un ejemplo concreto para poder justamente mostrar esto en forma plástica, de modo que todos entendamos bien qué es lo que hay que hacer. Todos estos 4 puntos son también los puntos como pauta de evaluación, así que es bien importante tener presente estos 4 puntos. Después hay una primera ecuación, hay que elegir alguno de los ejercicios que ustedes de la prueba que uno quiere sustituir, tiene que venir de esa prueba, tiene que ser alguno de los ejercicios que uno tuvo en la primera vuelta, en la prueba que está tratando de sustituir. Uno puede elegir cualquiera de ellos, que tiene que tener al menos 2 ecuaciones, y las ecuaciones que va a uno a elegir tienen que ser consecutivas. O sea, la ecuación primera va a calcular algo que usa la ecuación segunda. Ahora, pueden ser un ejercicio de 3 ecuaciones que usan la primera y la segunda, o la segunda y la tercera, da lo mismo, sencillamente tienen que ser consecutivas en su uso. ¿Okay? Y lo otro importante es que el ejercicio que voy a usar ahora para hacer la demostración no puede ser usado, de modo que no tengamos sencillamente copias del mismo video en este minuto que estoy redactando como ayuda. Así que vámonos ahora a lo que es este ejercicio. El ejercicio que se va a usar como ejemplo es justamente el de la intercepción, en que el delfín intercepta a un pez y esto lo estoy mostrando primero que todo ahora para poder sintonizarlos en cómo uno detecta cuál es el tema que tiene que explicar. Entonces, en este caso, uno, si se va directamente a cuando ocurrió el práctico que se discutió esto, y uno se va a la teoría anterior a ese práctico, ahí uno puede ver directamente cuáles son los temas que hay que poder discutir o expresar, explicar justamente en la parte de la teoría, en el primer tercio, que vale los puntos que correspondan o sea, que vale un tercio del puntaje total. En este caso en concreto se trata de la mecánica y en particular no es toda la mecánica, es la parte de dinámica.
No es la parte de la fuerza, no es la parte de la energía, es la parte que tiene que ver con dinámica. Ahora veamos en los 3 puntos qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, este es el primero de esos 3 puntos y estos son los 4 puntos bajo los cuales va a ser evaluado y que tienen que estar presentes, explícitamente presentes. Y estos son los mismos puntos que aquí aparecen, que acá están explicados con el ejemplo que estábamos viendo. Cada uno de estos son evaluados, tic, lo está cumplido, o está medio cumplido, o no está presente, etcétera, se evalúa. O sea, si por ejemplo yo tengo los 4 correctos, este tercio lo tengo completo. Si tengo solamente la mitad, entonces no voy a tener un tercio, o sea, este tercio va a tener solamente un 50% de cumplimiento. Ahora, veamos el primero, que tiene que ver con qué es lo que se hace con este tema. Si me voy a la dinámica, en la parte mecánica dinámica, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Yo quiero describir movimiento y yo quiero escribir y pronosticar movimiento. Entonces, lo primero que tengo que hacer es describir esta idea de la mecánica y de la dinámica, que es justamente la capacidad de poder describir un movimiento y en consecuencia incluso pronosticar cómo se está comportando un cuerpo. Si yo hago eso correctamente, tengo el primer punto asignado dentro de este tercio. Lo segundo son las variables. ¿Con qué uno trabaja? ¿Qué es lo que son las cosas que uno trabaja dentro de este tema? Y si nos recordamos, la parte de dinámica tiene la posición, el tiempo, la velocidad y la aceleración. Esos son los 4 conceptos básicos. Aquí no hay que empezar a hablar de los detalles de la velocidad inicial, hay que hablar de cuáles son los más importantes que están siempre presentes en todos los problemas que uno trabaja, en este caso, de la dinámica. Depende de lo que uno está viendo, cuáles son las variables, que pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 2, lo que sea lo importante. Hay que saber distinguir, hay que revisar y ver qué es lo que son los más frecuentes e irse a los más importantes y explicar después cuál es el rol que juegan. Después hay que ver las relaciones. Las relaciones son las ecuaciones principales. Y si uno mira aquí hay varias familias. Hay cosas que tienen que ver con la posición en el tiempo, con la velocidad en el tiempo y con la posición en función de la velocidad, que es una variante adicional que hay. Y estos son los 3 grandes grupos de ecuaciones que hay en la parte dinámica. No hay que, en este minuto, después vamos a ver ejemplos, hay que escribirla, uno la puede usar para apoyarse, pero acá conceptualmente hay que haber logrado explicar este mundo, estas relaciones que existen. Y por último, ¿de qué hablamos de restricciones? Bueno, hay ecuaciones que solamente aplican si la velocidad es constante. Hay otras que aplican si la aceleración es constante. De hecho, no vimos ninguna que era totalmente general para cualquier aceleración. Sencillamente nos concentramos en estas limitaciones. Velocidad constante, aceleración constante. ¿Y cuáles son las condiciones que estábamos trabajando? Justamente todas las condiciones iniciales como la posición, el tiempo inicial, velocidad y aceleración inicial. Estas son las restricciones. Yo no puedo usar esto para pronosticar comportamiento si la aceleración, por ejemplo, va a variar. En ese caso, lo que vimos no es aplicable porque no puedo usarlo porque no está diseñado para eso. Así que esa es la idea de que uno ve con qué trabaja, cuáles son las variables, qué es lo que quiere lograr y qué está fuera de la posibilidad, qué es lo que está restringido. Veamos ahora el segundo cuadrito que tiene que ver ahora con las ecuaciones. Entonces, lo primero tiene que ver qué se describe. En el caso que tenemos acá del delfín, lo primero que se calcula es cuánto tiempo se demora en interceptar al pez. Y para eso se va a usar esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá, ahora la tenemos que tratar de explicar. La ecuación básicamente me dice lo que es la definición de la velocidad, porque me dice que la velocidad es el camino recorrido en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que describe esta ecuación? Bueno, describe cómo avanza el camino, o sea, crece el camino en función del tiempo que ha transcurrido. Eso es lo que yo tengo que ahí explicar en palabras de lo que hace la ecuación, sin de hecho ni siquiera mencionar las variables. Después me dice, ¿cuándo se aplica? Bueno, se aplica solamente si la velocidad es constante. Esto es muy importante, porque si la velocidad no fuera constante, yo no puedo usar esta ecuación. En consecuencia, esta es la restricción directa que aquí está ocurriendo. Después la variable. Aquí pueden justamente hablar de la variable. ¿Cuáles variables son? Camino recorrido, tiempo transcurrido y velocidad. Y finalmente, ¿cómo se despeja? Bueno, ahí hay que recordar la operación. En este caso, lo que me interesa es obtener el tiempo, así que lo multiplico por el tiempo partido por la velocidad de la ecuación y obtengo justamente esta expresión. Este es el primer caso. Nuevamente recordemos, una vez que uno terminó la parte de la materia, va al tema de la primera ecuación, uno explica la primera ecuación, todo lo que diga acá no puede ser considerado parte de lo que es el tema de la materia.
y tampoco es parte de lo que es la segunda ecuación, es la primera ecuación. Y después vamos a la segunda ecuación, que es muy parecido, pero tiene adicionalmente, esta es la segunda ecuación que se usa, la forma de ligar las dos. Y aquí es el tiempo que transcurre hasta que ocurre la intercepción. Esa es la ligazón entre la primera y la segunda ecuación. Y después, nuevamente, que es lo que es que describe la posición alcanzada, después, bla, bla. Eh, cuando es válido, nuevamente velocidad constante, cuáles son las variables y cómo es el despejar. Entonces, este es el segundo ejemplo. Vámonos ahora a el ejemplo mismo. Vamos ahora a jugar como si esta fuera la presentación propiamente tal. Yo aquí tengo el tiempo, ahora yo voy a hablar un poco más, así que capaz que me va a demorar más que los 3 minutos, pero yo debería ir haciendo lo siguiente. Me voy, tengo hecho una lámina por cada punto que se evalúa. De esa forma me aseguro que cada punto está presente. Por eso es importante ahora ir viendo uno por uno. Lo primero es objetivo, alcance y método. ¿Qué es lo que estamos buscando hacer? Y en esta lámina, en este dibujo, está todo resumido en lo que es la dinámica para la traslación. Es poder pronosticar para un cierto tiempo la posición que yo tengo. El tiempo es lo que yo mido acá con mi reloj. La posición es la distancia que yo recorrí, lo que está asociado a los kilómetros que me indica, por ejemplo, en el auto. Y que lo que estoy haciendo, estoy dibujando esta curva que me dice este tiempo se asocia con esta posición. Ahí estoy pronosticando. ¿Okay? Además, yo tengo la pendiente de esta curva, que es la velocidad, y la curvatura, que es la aceleración. Entonces, acá tengo los elementos claves. De hecho, uno generalmente, ¿qué es lo que hace? Uno obtiene esta información para calcular la velocidad, para calcular la posición. Eso es describir la materia. Se fijan, no me fui a ecuaciones, me fui a la esencia propiamente tal de lo que era mecánica dinámica. Esa fue la primera lámina. La segunda lámina, ahora tengo que ver cuáles son las variables. Y aquí lo que yo hago es sencillamente ver en general las cosas. Uno era la aceleración, que habíamos visto que era la curvatura en la primera curva. Hago la asociación a esa lámina. Y la puedo representar, por ejemplo, en función del tiempo. Con ella, y aquí ya estoy explicando cómo funciona el tema, yo puedo calcular las velocidades, que es lo próximo, que es cómo voy avanzando, qué tanto voy recorriendo por tiempo. Acá era cómo varía la velocidad. También tengo una relación entre la velocidad y el tiempo. Con lo cual ahora nuevamente puedo hacer el próximo paso y la próxima variable es la posición y esa la voy a expresar respecto al tiempo y eso es la curva que yo tengo. Aquí era la pendiente, aquí era la curva. Y yo además con esta posición podría irme de vuelta a la relación velocidad-posición. Aquí expliqué todo lo que eran las variables del ejercicio. Ahora vienen las relaciones. Y las relaciones tienen que ver con las ecuaciones. Y acá, por ejemplo, más allá de mostrar las ecuaciones, esto para mí es un recordatorio. La idea no es discutir cada una de las ecuaciones, sino sencillamente hablar de qué es lo que tenemos acá. Tenemos ecuaciones que me dicen cómo la aceleración evoluciona en el tiempo. Pero nota, si miramos bien las ecuaciones, la única ecuación que tenemos es que la aceleración es constante. Y esa es una sola ecuación. En consecuencia, lo que estamos diciendo acá, las relaciones tenemos reducida a las relaciones que la aceleración es constante. Lo único que tengo que decir en esta parte de acá. Lo otro acá, la velocidad y el tiempo, se asocian a la aceleración. Así que yo aquí tengo ecuaciones que tienen que ver con la aceleración y la velocidad que yo obtengo. ¿Ok? Y aquí, obviamente, aquí van a ver que hay ciertos colores que luego vamos a discutir, porque el rojo acá es la velocidad, y acá tenemos en naranjo, perdón, la aceleración, y en naranjo tenemos la velocidad, y acá la tenemos nuevamente la aceleración en rojo. Tiene que ver con lo que voy a explicar luego en la cuarta lámina. Pero acá lo que tengo que explicar es que hay unas relaciones directamente, funciones matemáticas, que me asocian la velocidad con el tiempo. Y esta parte de acá me la asocian la posición con el tiempo. Se fijan, la única unidad negra acá es el tiempo. En consecuencia, lo mismo la estructura detallada. Lo que yo estoy buscando acá es una relación que, dadas cosas como la velocidad, que aquí está, la aceleración, me permiten calcular la posición. Y que claramente yo separé en dos situaciones. La que no tiene aceleración y la velocidad es constante, y la que tiene aceleración y la velocidad es variable. Y finalmente, la posibilidad de ligar ambos, a velocidad con aceleración. Y la última lámina de la primera parte, más allá que largas listas de ecuaciones, acá lo que quiero resaltar son con colores. Yo hablo aquí de las condiciones, todas en verde. ¿Se fijan? Tiempo inicial, posición inicial. Aquí
lo que estoy resaltando es que tengo que, para todas estas relaciones, que no las voy a ver en detalle, sino que hay relaciones que me permiten calcular las cosas que yo dije antes, pero que yo tengo que para eso definir cuál es mi posición inicial y mi tiempo inicial, todo lo que es verde. Y las limitantes, tengo que decir qué es lo que pasa con la aceleración y con la velocidad. Por ejemplo, algunas son para velocidad constante y otras para aceleración inconstante. Y para eso hay que mirar nuevamente aquí por colores. Lo que son rojos es con la aceleración constante, lo que es naranjo es con la velocidad constante, o sea, o velocidad inicial en este caso, cuando lo tengo en esta parte de acá. O sea que me fui no tanto a mostrar detalles, sino a mostrar conceptualmente qué es lo que quiero lograr, con qué variables trabajo, cuáles son las relaciones y cómo enganchan unas con otras, hasta pueden mostrar pulpos si quieren, y al final cuáles son las condiciones ilimitantes que yo tengo. Con eso ya mostré toda la primera parte. Si lo hago bien, tengo un tercio de la prueba ganada. Ahora me voy a las ecuaciones, que tienen que ver con este cuadrito de acá. Ya ha pasado más tiempo del que requiero, porque estoy haciendo estas explicaciones adicionales. Me tengo que cuidar de medir el tiempo para poder ver. Así que en este caso tengo que explicar esta ecuación y lo primero que tengo que ver es qué es lo que significa la ecuación. La ecuación lo que significa es que si yo mido el camino que recorrí y el tiempo que transcurrió, yo voy a obtener la velocidad con que estoy viajando. Y eso es justamente en este caso para ir de esta posición del delfín hasta esta posición. Él va por esta ruta acá chueca, pero aquí lo que me interesa es el tiempo que se va a demorar en ir desde aquí hasta acá, porque es el tiempo que me va a definir cómo voy a tener que viajar acá para poder interceptar adecuadamente. Así que yo voy a usar este movimiento en esta dirección vertical para poder después ver cómo va a tener que ser el movimiento horizontal para poder interceptar correctamente. Así que aquí estoy directamente viendo la distancia, el tiempo y lo estoy asociando a la velocidad para hacer este trayecto, desde esta posición a la ruta donde está viajando el pez. Lo próximo son las limitantes que voy a aplicar. Y las limitantes en este caso son justamente que la ecuación aplica si la velocidad es constante, no aplica si la velocidad es variable. Eso es directamente acá. Yo voy a dejar de acá a acá en esta dirección. Yo podría tener una variable la velocidad en la otra dirección, pero en esta dirección, exigencia, la velocidad tiene que ser constante. Después, explico las variables. Esta acá es este camino. Desde aquí hasta esta distancia de acá, esto de acá es el ds. El tiempo que tardé de ir aquí hasta acá, ese es el dt. La velocidad que se asocia es la proporción entre estos dos. Y despejando, es tomar esta ecuación, multiplicarla por el dt partido por v, cuando queda aquí multiplicado, porque multiplico este por acá, entonces acá me queda que el dt se simplifica, acá se me simplifica el v, porque aquí me apareció este v que venía de acá, y me queda la ecuación de esta forma, y yo puedo calcular el tiempo. Así que si me dicen cuál es la distancia que tiene el delfín a la ruta del pez, por ejemplo, digamos 100 metros, y yo sé la velocidad con que va a viajar en esa dirección, yo sé el tiempo que le va a tardar recorrer esa distancia, cuidado, en esa dirección, porque él también se está moviendo en la otra dirección. Entonces ahora hago el enganche, voy a la tercera, a la segunda ecuación, al tercer elemento, y acá justamente resumo. Yo de acá calculo el tiempo y con el tiempo calculo la velocidad que yo necesito para interceptar. Porque si, por ejemplo, yo en este momento tengo algún tiempo acá y yo viajo muy lento, voy a encontrarme por acá, no voy a, perdón, por acá mientras el pez ya está acá. O si viajo muy rápido, yo voy a estar por acá y el pez todavía anda por acá. En consecuencia, yo tengo que interceptar justamente, llegar al minuto correcto, y para eso la velocidad en esta dirección tiene que ser adecuada, y eso va a depender del tiempo que yo tengo para llegar de aquí hasta acá. Y eso es directamente la relación. Ahora vamos nuevamente al significado de la ecuación. La ecuación me permite calcular la posición si yo tengo una posición inicial que es distinto de cero, porque el delfín no está en el origen. Hay una distancia acá que tiene originalmente, que es este S0. Y además hay un tiempo, que en este caso va a ser cero, pero que podría ser, que no es el tiempo original cero, sino el tiempo también me permite elegirlo libremente, con lo cual, para el tiempo que yo voy a interceptar acá, con esta velocidad, que es la que voy a querer calcular, yo voy a saber que la posición en consecuencia, en este caso al revés, yo sé la posición y yo calculo la velocidad para llegar a esa posición. ¿Okay? Eso es básicamente el uso que le voy a dar es para obtener la velocidad. Pero uno asocia directamente aquí cada una de estas variables a lo que ve en la gráfica, y que uno la puede dibujar también, o la tiene dibujada previamente, para justamente explicar el tema. Limitante, T0 igual a 0, S0 igual a esta distancia,
y velocidad de movimiento en la dirección horizontal constante. Todas estas tres tienen que cumplirse, fuera de que esta no la conozco, estas dos sí son conocidas. Y con ello yo puedo ahora directamente explicar las variables mismas. Acá yo tengo en este minuto que esto es la posición, esta es la posición inicial, esta es la velocidad, la velocidad está aquí expresada, corresponde a esto, el tiempo corresponde a esto, el tiempo que está medio en este reloj, el tiempo medio inicialmente, la misma ecuación que la tengo dos veces para que las flechas no se crucen, así que este T0 es igual que el T0 acá, y esta es la posición inicial. Y finalmente, el despejar, que en este caso es restarle el S0, con lo cual quedó S menos S0, y acá se me desapareció, dividirlo por T dividido por T0, y esto me da la ecuación con que yo calculo la velocidad. Esa es la idea. Explicar primero la materia, lo más simple posible, conceptualmente que cubra todo lo importante. Lo más importante acá es lograr abstraer qué es lo que se quiere, pretende con la materia. Lo segundo es directamente hablar de cuáles son las variables que la materia logra dominar, logra pronosticar, logra calcular. ¿Cuáles son las relaciones más importantes? ¿Qué es lo que se relaciona con qué? Aunque sean gráficas, no tienen que ser ecuaciones, tienen que decir esto se liga con esto para poder calcular esto otro. Y al final tenemos el tema de las restricciones. ¿Cuándo aplica? ¿Cuándo no aplica? Después viene la primera ecuación, nuevamente, qué es lo que significa la ecuación, qué es lo que son las restricciones, cuáles son las variables, todo el manejo de la primera ecuación, incluyendo el despejar. Y después la segunda ecuación, más el puente de cómo se hace. El pauteo se usa. Yo directamente cuando voy viendo el video voy tic, 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 no, o más o menos. Y ahí saco el puntaje y el resultado al final lo mando por correo con una tablita indicando el puntaje. ¿Ok? Para ese video que nota se manda por link, no por enviar el video. Espero que esto sea una ayuda, espero que aquellos que necesiten todavía hacer este camino para salvar la situación, logren con ello haber aprobado el ramo. Éxito.